Bueno, el tema me interesa tanto por la entrevistada, por supuesto, porque lo explicas muy bien, pero no quiero dejar de lado que estás desarrollando ahora, después de haber dejado, digamos, prácticamente la enseñanza oficial en los colegios, talleres que son muy exitosos, ¿no? Sí. En la actualidad. Sí. Estoy trabajando con talleres de escritura, se denominan así, talleres de escritura, pero en realidad son talleres de escritura y de lectura en dos ámbitos. Uno en la sede del Museo Mulasi y otro en la sede de la Asociación de Abogados en Agata. Ahí hay grupos de trabajo vinculados con la escritura y la lectura. Eso lo estoy haciendo desde 2018, con continuidad y con permanencia del grueso de los asistentes, o sea que la gente no se va. Claro, no es una fábrica de escritores, no. Es un acercamiento a la literatura, a la escritura, a lo que vos alguna vez dijiste, el escribir pensando, ¿no? Enseñar a escribir no se puede, pero sí se puede enseñar a aprender a escribir, ¿sí? O sea, esa es un poco la búsqueda del taller. Y para llegar a ese objetivo, esta cuestión de aprender a escribir, se necesita de una plataforma que es como inclaudicable y apasionante, que es la lectura. Por eso te decía que son talleres de escritura donde los participantes escriben, producen textos, pero al mismo tiempo son talleres donde se le da una importancia enorme a la lectura como punto de partida para la escritura personal, ¿no? Porque no es que yo tengo recetas, vos venís y yo te doy una receta para que vos escribas un gran texto. No. Esa posibilidad de escribir un gran texto tiene que ver con tu relación con los textos que se leen en el taller y con la discusión que se arma en torno a esos textos. Hay debate, ¿no? Por supuesto. Bien. Por supuesto, mucho. Yo recuerdo una profesora de literatura que me marcó a mí, entre otras cosas, diciendo, hagan frases cortas. Porque yo hago, cuando escribo, tengo cierta habilidad, pero hago frases cortas, porque quien no toma esa precaución hace frases largas sin comas, sin puntos, sin nada, y después resulta que llega un momento en que no entendiste lo que quiso decir, ¿no? Claro. Porque es tan extenso, y además hasta cambian, digamos, los factores también. Es decir, estoy hablando de esto y lo pego con otra cosa, no tiene nada que ver, sin comas, sin puntos, en cambio un punto bien puesto, digamos, expresa lo que quiso decir la persona, ¿no? Totalmente. Una de las cosas que se observan con bastante frecuencia es que la gente que recién empieza a escribir tiene aspiraciones de grandilocuencia. Entonces, todo el mundo piensa que el manejo de la lengua literaria es el manejo de una lengua ajena al habla cotidiana. Entonces, que la escritura literaria supone una cantidad de adjetivos, unas frases subordinadas, una cantidad de recursos poéticos o por lo menos retóricos, y en realidad es justo al revés. Una de las condiciones de la construcción de literatura es la economía, o sea, cuanto mayor concisión, cuando mayor compresión de los materiales haya, mayor potencia va a tener la textualidad, ¿no? Entonces, esa es sugerencia de tu profesora, que qué lindo que la recuerdes. Besa de apellido. Ay, no. Pero no me acuerdo su nombre. No. Hace ya muchos años. Es una recomendación absolutamente certera, ¿no? Claro. Entonces, hay una frase de Antonio Machado que viene a cuento a partir de lo que decís, en la que él, uno de sus estudiantes, ¿no? Le pregunta, en un texto de ficción, no es la realidad de la vida de Antonio Machado, el chico o el estudiante escribe los eventos consuetudinarios que suceden en la Rúa. Entonces, él le recomienda, ¿no?, que la cambie por lo que pasa en la calle. Claro. Bueno, entonces ahí precisamente viene a cuento a partir de esto que vos decís, porque sí, la concisión, la brevedad, la compresión, la economía son los grandes logros del que escribe bien. Bueno. Claro, la comprensión por sobre todas las cosas, porque de alguna forma la Rúa es la calle, pero en portugués. Claro, ¿no? claro.
Claro. Pero además una complejidad que no tiene sentido. No, no. ¿Sí? En tus talleres, ya estamos sobre fin de año y tus talleres tienen una pausa ahora para volver en el 2024, ¿no? Claro, espero que sí. Sí. Claro. Sí. Nosotros trabajamos generalmente de marzo a noviembre y en diciembre, que viene el tema del vitel toné y el árbol de Navidad, paramos y arrancamos otra vez en marzo. Claro. Básicamente el trabajo lo desarrollamos en encuentros quincenales, porque ¿qué sucede? Y cuando vean mis participantes de los talleres se van a reír porque dicen que yo soy muy exigente y les doy muchas cosas. Entonces, los encuentros son quincenales. ¿Le da deberes? Muchísimos. Ah, mirá. No, claro, muchísimos. Entonces, son quincenales y esos 15 días entre encuentro y encuentro están destinados a la lectura de los materiales y a la escritura, o sea, tienen una cantidad de tareas. Entonces, nos encontramos básicamente 2 veces por mes y el total de encuentros suele ser entre 18 y 20 al año. Pero a lo largo del año van accediendo a textos muy diversos, fuertemente textos de la literatura argentina y fuertemente de la literatura argentina contemporánea, porque el que escribe básicamente tiene que estar en relación con el sonido de la voz de su época, ¿no? Sí. O sea, por eso leemos mucha literatura argentina, muchos cuentistas, porque el cuento es el género perfecto. El que escribe un buen cuento, escribe cualquier cosa. Y el cuento es un gran desafío, porque escribir un cuento es una tarea muy difícil, muy compleja. ¿Cuáles son los límites del cuento en cuanto a extensión de la historia? Bueno, eso... para que no se transforme en novela. Claro, para que no se transforme en novela, ya claro, una zona intermedia. Sí. Más o menos, yendo a la... Es muy difícil contestar eso, claro, sí, pero hay cuentos, por ejemplo, los estadounidenses, que no son muchachos de cuento corto, tienen cuentos de 50, 60 páginas, ¿sí? O sea, y lo manejan como cuento, porque a veces no es tanto la extensión del cuento, sino el modo en que los materiales se están articulando al interior de una historia, ¿no? Vos tenés el cuento norteamericano, que es no siempre, según los autores, hace un rato mencionábamos a Hemingway, es más de cuento corto, sí. O un escritor contemporáneo como Raymond Carver, un escritor imprescindible también, que hay que leer sí o sí, también es de cuento corto, pero tenés otros escritores, por ejemplo, que mencionábamos hace un rato, Fitzgerald, de cuento largo, o sea, autores que necesitan espacio. Y en la literatura argentina tenés el ejemplo más perfecto de la concisión, la brevedad y la esfericidad narrativa en el cuento, que es Borges. O sea, no que en 5 páginas te noqueó. Sí. No necesitó nada más que eso. Sumaría con todo respeto, ¿no? Porque al lado tuyo soy un principiante, no. Pero por ejemplo he leído con mucho interés y en pocas horas lo leí, me lo devoré El túnel de Sábato. Bueno, claro. Pero también Sábato tiene entre Héroes y Tumbas, que es un libro grueso, claro, también, ¿no? Claro. Porque eso le corresponde más al género más de la novela, ¿no? Sí, sí. La novela tiene esa posibilidad de expansión, sí. Porque la novela precisamente es un género muy centrado en los personajes. En cambio, el cuento es un género centrado en el acontecimiento. Y, como dice Chekhov, si vos ponés una escopeta en el principio del cuento, en algún momento alguien la tiene que disparar. En cambio, en la novela puede haber 50 escopetas y nadie da un tiro nunca. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? O sea, los escritores de cuentos, nosotros tenemos al mejor escritor, casi diría del mundo de cuentos, que es Borges, tienen esa perfección técnica. El cuento es perfecto, el cuento es una máquina perfecta, no puede fallar, por eso es tan difícil de escribir, ¿sí? Claro. Pero... Anton Chekhov, que así lo nombrabas, fue también un maestro en libretos teatrales. Totalmente, también fue un gran dramaturgo. Sí. Fue un gran dramaturgo, sí. Y uno de los escritores que más influencia tuvo en el desarrollo del cuento, ¿no? Porque es con Poe y Chekhov que precisamente se va a consolidar el género, sí. De 2 maneras muy distintas. Vos hace un rato hablabas de los bestsellers. Bueno, si hay alguien que no lo dijo, pero lo hizo, esta cuestión de escribir para vender, fue Poe, ¿no? Y también de alguna manera Chekhov, que era un médico y que pasó sus grandes penurias económicas y también escribía para vender. O sea, 2 escritores que
en el fondo no tienen mucho que ver desde lo estilístico, porque Poe es un narrador de efectos y Chekhov es un narrador de atmósferas. Sin embargo, coincidían en esto de tenemos que escribir porque tenemos que comer, ¿sí? Así que necesitaban vender, sobre todo Poe. Sí, claro. Así de simple. Vivimos en Argentina y por ende estamos inmersos en un universo de un idioma español, un idioma cervantino, que es prácticamente en América Latina el líder, salvo Brasil o algún otro país que no lo habla, ¿no? Pero es muy rico nuestro idioma, ¿no? Como para que se luzcan mucho los escritores. Sí, la literatura argentina, como decíamos hace un rato, ha hecho toda una exploración de su habla, ¿no? Sí. Entonces, es una literatura que se distingue del resto de los narradores latinoamericanos, pese a que compartimos el castellano como lengua. Es una literatura muy distinta en cuanto al manejo de la palabra, ¿no? O sea, hay por ahí una tendencia, hoy vos hablabas de la simplicidad, a la simplicidad de nuestra literatura narrativa. Estoy hablando de la literatura narrativa, básicamente, ¿no? A diferencia de otros países de América Latina, más tendientes a una cuestión más barroca, más de trabajo retorcido del lenguaje. La literatura argentina es una literatura, en términos generales, por supuesto hay excepciones, ¿sí?, que si bien explora toda la riqueza del habla de los argentinos, lo hace desde un lugar mucho más simple, de una sencillez y una claridad de la que Borges, otra vez, sí, claro, es representante. Yo me debo la lectura completa de un libro que lo empecé 5 veces hace años, ¿no? Y nunca lo terminé. Se llama Historia de dos ciudades, de Charles Dickens. ¿A vos te pasó lo mismo con algún libro? Sí. ¿Que no lo hayas terminado? Sí. ¿Porque no te gustó? ¿Porque no lo entendiste? Sí, me ha pasado muchas veces. O sea, bueno, si te pasó a vos, ¿qué nos espera los no, porque comunes, ¿no? Los libros, o sea, la literatura, más que los libros, la literatura va a tener en cada lector una resonancia particular. Entonces puede pasar que uno reconozca como un gran autor a alguien que escribe, pero que sin embargo no encuentre una resonancia personal en esa lectura, ¿no? Y hay una especie de decálogo de un escritor que se llama Daniel Pennac, que él dice: hay que abandonar los libros que no nos seducen, ¿no? O sea, esos libros que no te convocan, no te interpelan, bueno, no han sido escritos en este momento, porque esa es otra cuestión también. Sí. En este momento no han sido escritos para vos. Quizá más adelante los retomes y encuentres ahí cosas que 10 años atrás no encontrabas. Porque bueno, todos estamos atravesando experiencias y nuestras perspectivas respecto de la ficción van cambiando. Está muy bien resuelta la respuesta, ¿no? La última pregunta, porque hablamos una hora, se nos terminó el tiempo. ¿Ya hablamos una hora? Sí, el programa dura una hora, hablamos unos minutos menos, pero bueno. Le pregunto a Sandra Stanicia, ¿tenés libros publicados? No, tengo alguna cosa ahí suelta en algunos lugares, pero es mejor olvidarlas. No. ¿Pero está en tu plan futuro? En este momento estoy trabajando precisamente en un posible libro, no sé si llegará al libro, que precisamente tiene que ver con los talleres de escritura, porque hay muy poca producción teórica respecto de lo que es un taller de escritura. Los que coordinamos talleres lo hacemos desde un lugar de investigación, ¿no? Todo el tiempo estamos investigando para poder construir los materiales que después trabajamos con los talleristas. Entonces, con toda mi experiencia de estos años en talleres, estoy armando un posible material que quizá en algún momento publique, pero no en lo inmediato. Verdaderamente fue un placer entrevistarte. No, para mí fue un placer la conversación, no pensé que había pasado una hora, así que muchísimas gracias por la convocatoria y por la posibilidad de este intercambio. Bueno, debo confesarles que este programa va a quedar marcado en mis recuerdos, entre los 300 ya que tenemos prácticamente grabados, porque bueno, hablé de un tema que me gusta mucho, pero además con una autoridad que lo resolvió verdaderamente con mucho talento, que forma parte del conocimiento que tiene. Sandra Stanicia, profesora de literatura, se ha lucido indudablemente con nosotros.
En 7 días más volveremos desde La Perla con otro espacio similar. Este programa lo van a poder ver en repeticiones en Celta TV y será subido a nuestro canal de YouTube Séptima Noche. Hasta ese encuentro.